Muchísimas gracias a los respetables miembros de la Academia Mexicana de Cirugía por esta invitación. Y quiero comentarles que tenemos el día de hoy un simposio concentrado principalmente en los últimos hallazgos respecto a lo que es la conducta adictiva y alternativas para que podamos intervenir. Recordemos que en el mundo y en México el consumo de sustancias legales e ilegales como son tabaco, alcohol y otras drogas constituye un problema importante de salud pública y es un problema que se encuentra en aumento. Históricamente el consumo de sustancias ha formado parte de la civilización en el ser humano. Es un fenómeno que de alguna manera siempre ha tenido altas y bajas. Anteriormente había ciertos rituales, ciertos contenedores sociales que permitían de alguna manera tener bajo control el problema, considerando que es una conducta que conlleva problemas a la salud importantes y daños sociales colaterales importantes también. Sin embargo, bueno, en la sociedad en la que estamos viviendo en la actualidad, muchos de esos contenedores han desaparecido, ya no están presentes, de manera tal que tenemos que encontrar nuevas maneras para poder, como sociedad, responder a la necesidad eterna que ha tenido el ser humano de consumir sustancias. La definición de conducta adictiva es, de acuerdo a Pormeleu, es el consumo repetido y abusivo de una sustancia que de forma directa o indirecta modifica el medio interno del individuo de tal forma que obtiene un refuerzo inmediato por el consumo de la sustancia. Esto lo caracteriza de maneras importantísimas que es fundamental que tomemos en cuenta para las posibles intervenciones que llevaremos a cabo. Es una conducta obsesiva, presenta consecuencias negativas en las áreas de la vida de la persona presenta una ausencia de control importante, la persona niega a manifestar el reconocimiento del problema que tiene que ver con el consumo y hay una capacidad de la sustancia para actuar como reforzador positivo y posteriormente como reforzador negativo. Y esto es muy importante que lo entendamos. Los primeros consumos de la sustancia se dan porque el sujeto recibe del medio ambiente externo o interno un reforzador positivo, ya sea una emoción grata, ya sea una experiencia placentera, ya sea la aprobación de sus compañeros, ya sea el cumplimiento de una expectativa respecto a cómo se ve al consumir la sustancia, o ya sea una conducta que sin consumir la sustancia logra, como podría ser socializar mejor con sus compañeros o con miembros del sexo opuesto. A lo largo de la historia de consumo, estos reforzadores positivos van perdiendo lo que llamamos conductualmente fuerza de reforzamiento. Y entonces el sujeto, a medida que va empezando a desarrollar un trastorno por el abuso o la dependencia de la sustancia, deja de tener un reforzamiento positivo cada vez que consume la sustancia y empieza a consumirla por un fenómeno de reforzamiento negativo. Es decir, el reforzamiento negativo es que consume la sustancia para evitar las consecuencias negativas de no consumir la sustancia. Es decir, se empieza a consumir la sustancia para evitar el síndrome de abstinencia, se empieza a consumir la sustancia para evitar los trastornos psicológicos o psiquiátricos que están asociados como ansiedad o depresión, etc. Entonces, es muy importante entender esta curva que va desde el reforzamiento positivo hasta el reforzamiento negativo. ¿En qué se diferencia una conducta normal de una conducta adictiva? Precisamente, y lo veremos con nuestros compañeros, en la pérdida de control, en la fuerte dependencia psicológica y en la pérdida de interés por otras actividades. No me voy a meter mucho respecto a las cuestiones de la neurobiología, pero lo que sí quiero resaltar, y es parte de lo que vamos a ver el día de hoy, precisamente todas estas nuevas técnicas de neuroimagen que nos han permitido entender mucho mejor el funcionamiento del cerebro y entender mucho mejor cómo funciona el cerebro bajo el efecto de las drogas, nos han llevado a poder dar una explicación biológica mucho más concreta de fenómenos que antes solamente observábamos conductualmente. Entonces, cosas que antes solo podíamos observar, ahora tienen también una explicación gráfica en el funcionamiento del cerebro. Nuestro país es un país en donde tenemos diferentes patrones de consumo de sustancias. Es decir, no todas las personas que usan alcohol, tabaco o drogas en nuestro país tienen trastornos por usarlas o trastornos de dependencia por consumirlas. Esto es una historia, digamos, una historia natural del consumo que va de la experimentación hacia el uso, luego el abuso y luego la dependencia.
En nuestro país, por ejemplo, si vemos las drogas ilegales, tenemos que cerca de 75 millones de personas no han consumido nunca alguna sustancia ilegal. Por tanto, estas personas se pueden beneficiar de una intervención de prevención universal, es decir, habilidades para la vida, habilidades generales para poder resistir la necesidad de poder recurrir a la sustancia. Sin embargo, sí tenemos un 14% de personas que han sido expuestas sin consumo, es decir, a las que les han ofrecido las sustancias regaladas o vendidas. En el caso de un adolescente, en el caso de un adulto joven, esto se considera un factor de riesgo, ¿no? Tener la disponibilidad de la sustancia. Hay intervenciones que se pueden hacer con este tipo de personas. Tenemos ya un 6% de personas que usan la sustancia sin depender de ella y un 0.7% de dependientes que necesitan un tratamiento ya especializado. Para el otro espectro de cerca del 20% de la población se pueden beneficiar de lo que llamamos las intervenciones breves y eso justifica la presencia de una red nacional de 335 centros de atención primaria a las adicciones. En el caso del alcohol tenemos un patrón también que contempla estas tres etapas, donde el 32% de la población ha reportado un uso abusivo o excesivo de alcohol en el último año y un 6% dependencia. Nosotros tenemos estas diferentes estrategias en las cuales no voy a poder ahondar porque, bueno, esto es prácticamente una intervención introductoria. Tenemos una campaña nacional de prevención de adicciones que contempla acciones de prevención universal, selectiva e indicada, adaptadas específicamente al grupo de edad, al diferente contexto y al nivel de riesgo que presentan los candidatos a la intervención. Tenemos una estrategia también para el control del tabaco que va desde la normatividad apegada al convenio marco para el control del tabaco hasta el fortalecimiento del monitoreo de las políticas y las clínicas de tratamiento. Tenemos una red de centros de atención primaria a las adicciones que, además de ofrecer servicios de prevención comunitaria, prevención escolar e intervenciones breves con detección temprana, también realiza referencia oportuna de casos y el seguimiento para la prevención de recaídas. Y estamos también fortaleciendo los servicios de tratamiento que la sociedad civil y el sector privado ofrecen para el tratamiento y la rehabilitación de las personas, con acciones que van desde la regulación, supervisión y evaluación de los servicios, la capacitación y certificación de los consejeros en adicciones, los lineamientos y estándares nacionales para la práctica del tratamiento y la vinculación y coordinación con otras organizaciones. La labor de la Comisión Nacional contra las Adicciones y del Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones siempre es una labor colegiada en donde los sectores público, social y privado tienen todos que aportar para el programa de acción específico. Y bueno, precisamente algo de lo que es fundamental para nosotros son las políticas basadas en evidencia y creo que es parte de lo que la reunión de hoy nos va a poder ofrecer, es decir, cuáles son los conocimientos actualizados que hay sobre cómo funcionan las adicciones en el ser humano y a partir de ahí poder nosotros delinear las políticas públicas que se puedan aplicar en nuestro país. De manera tal que vamos a iniciar con la intervención del doctor Mario González Zavala. Él es subdirector de Operaciones Intersectoriales en Salud Pública en la Comisión Nacional contra las Adicciones. El doctor nos va a hablar sobre la descripción de las adicciones desde las neurociencias y quiero decirles que el doctor, bueno, aparte de ser médico psiquiatra, está especializado en adictología por el Instituto Nacional de Psiquiatría, lleva proyectos muy importantes de carácter nacional e internacional, como son los tribunales de tratamiento de adicciones dentro de la comisión y la elaboración de algunos documentos técnicos importantes que además están teniendo una trascendencia internacional. Entonces, es parte de la sangre joven que hay en el tema de adicciones y seguramente se dan cuenta de la capacidad tan amplia que tiene el doctor. Por favor.